Hola a todos, que la paz del Señor esté con ustedes. Soy el pastor Antonio Jr. y hoy invité a mi amigo, el pastor Antonio Cirilo, y vamos a hablar sobre el ayuno de una manera que tal vez nunca hayas escuchado en tu vida. Va a ser algo que te desbloquee. Hoy Dios va a liberar bendiciones, también vamos a orar al final y vamos a hablar cosas aquí, hermanos, que yo creo que realmente van a hacer la diferencia en tu vida. A partir de ahora, si quieres tener un año diferente, más íntimo con Dios, sin frustraciones, sin estar así en esa montaña rusa, ¿verdad? Que muchas veces uno está un rato firme con Dios y al rato está cayendo, está fracasando, ¿no? Hermanos, vamos a ponerle un alto a eso hoy. Entonces, Cirilo se va a presentar aquí. Incluso, hermanos, miren cómo es Dios. Ayer yo estaba orando y en el momento de la oración, Cirilo vino a mi mente y Dios me habló así. Graba un video con él sobre el ayuno. Mira qué interesante. Entonces, yo llamé a Cirilo ayer, yo no sabía, pero él está haciendo un periodo de 20 días de ayuno en su canal. Entonces es una gran oportunidad para que ya te embarques en la práctica. Amén. Nosotros vamos a traer aquí enseñanzas valiosas, pero en la práctica vas a acompañar su canal. Entonces ya te voy a pedir aquí que te suscribas a mi canal. En el momento en que hagas clic en el botón suscribirse, va a aparecer el canal de Cirilo. También ve ahí, estoy seguro de que vas a ser muy edificado. Y bueno, Cirilo, ¿cómo estás tú? Mi hermano, con Jesús en el barco, siempre todo está bien, ¿verdad? Gloria. Dios me mandó feliz 2026. Le dije así: aunque haya circunstancias adversas, y las habrá, yo seré feliz. No por el año, sino por nuestro Dios. Paz del Señor Jesús. Mi querido amigo pastor Antonio Jr. Paz del Señor Jesús a ti que sigues el canal de Antonio Jr., el mejor canal de enseñanza bíblica aquí en YouTube. Gente. Gloria, amén. ¿Qué es esto, hermanos? Entonces, miren, voy a comentar aquí algunas cosas sobre el ayuno, pero el especialista realmente es, ¿qué es esto? ¿Te imaginas? Es la persona que más ayuna que conozco. Incluso eso no anula el ayuno, hermanos. Ya está, miren. Una duda que vamos a aclarar aquí ahora. Decir que él está ayunando no anula el ayuno, porque cuando Jesús dijo que cuando ayunemos, ¿verdad? No es para que dejemos que se noten las ojeras, es para que nos lavemos la cara, porque Jesús dijo que no es para tocar trompetas delante de las personas. No es para andar hablando en el sentido de gloriarse, para mostrar que eres el hombre de Dios más ungido que todos, porque eso es lo que hacían los religiosos. A menudo no puedes evitar comentar que estás en ayuno, tendrás que decirlo igual. Me acuerdo de las veces, ¿no? Cuando vivía con mis papás, cuando todavía no estaba casado, y yo hacía ayuno, mi mamá preparaba esas golosinas y yo tenía que decirle: mamá, estoy en ayuno. Entonces eso no es un problema, ¿cierto? Pero Cirilo, me gustaría que empezaras hablando de por qué el ayuno es tan codiciado, por así decirlo, ¿no? Algunos idolatran el ayuno y creen que es la solución para todo, pensando que Dios lo aprueba, y así es, porque ya he escuchado, ¿no?, de brujos que hacen ayunos. Entonces explícame mejor, ¿no? Lo que pasa es que un ayuno es exclusivo para cristianos, se explica, pero entonces... Pastor Antonio Jr. y gente que nos acompaña aquí, el ayuno es una herramienta espiritual, es como si el ayuno tuviera vida propia. Las personas buenas van a usar el ayuno para el bien. Las personas no tan buenas van a usar el ayuno para alcanzar otros objetivos. Como el pastor mismo dijo aquí ahora, los hechiceros ayunan, los esotéricos ayunan. El ayuno es una práctica. El ayuno. Disminuir la resistencia entre el alma y el espíritu. Es como si fuera la ritalina espiritual, el bembance espiritual que agudiza el alma de la persona para entrar ahí en una región espiritual. Sea del bien o del mal, ¿verdad? Ahora existe el ayuno bien hecho, el ayuno mal hecho, existe el ayuno hecho y el ayuno no hecho. Y hoy creo que esto va a traer una aclaración aquí, porque no todo ayuno agrada a Dios, Pastor Antonio Jr. Sí, entonces habla sobre eso, ahí es igual. Usted dijo ahora que hay personas que cambian trompetas. Hay personas que ayunan para una ostentación espiritual, para parecer ante los hombres que ayunan. Ahí no hay un objetivo espiritual ni de transformación. El objetivo está fuera de ella. Busca mostrar una espiritualidad que muchas veces no tiene. Como Ananías y Safira, que ahí todos estaban dando ofrendas, ellos también decidieron vender su terrenito y dar la ofrenda solo para quedar bien, ¿verdad?
¿No había ahí uno? La motivación no era la correcta. Entonces existe el ayuno que no agrada a Dios. Vamos a hablar sobre eso aquí. Es importante que te quedes en este video hasta el final, porque vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Y al final vamos a orar contigo, no por ti, vamos a orar contigo. Eso significa que necesitas estar aquí, ¿verdad? Si no, oraremos y perderás la oportunidad, así que quédate hasta el final. ¿Lo prometes? Amén. Entonces, ¿qué pasa, verdad? El ayuno rompe ese tipo de carne, por eso esto sirve para cualquiera, ¿verdad? Es como si fuera una cáscara, ¿verdad? Que bloquea el acceso a lo espiritual. Y por eso, como dijiste, incluso los impíos, incluso personas que sirven al diablo, ellos ayunan porque quieren tener acceso al mundo espiritual. Pero ahí viene una pregunta, ¿verdad? Porque sé que muchas personas ya me lo han comentado. Yo también luché contra eso al principio de mi camino, que es lo siguiente. A menudo nos frustramos al oír tantos testimonios. Testimonios como el mío de quienes han visto un ángel. También has conocido personas que de repente ayunaron y empezaron a expulsar demonios y Dios empezó a sanar y el poder de Dios fluyó. Entonces, de repente la persona lo hace en su casa y parece que nada sale bien, parece que no pasó nada. Incluso en ese video que hicimos anteriormente, explicamos que muchas veces el resultado no viene durante el ayuno, sino que viene después, ¿verdad? Es como si depositaras en el banco de Dios y después lo retiras. Y así explican por qué algunas personas se frustran. ¿Verdad? Por ejemplo, durante el ayuno, muchas veces lo que pasa, Pastor Antonio Junior, es que pensamientos que detestamos empiezan a venir a nuestra mente. Ira, impaciencia, intolerancia, esos pensamientos malignos, deseos impuros que tratamos de esconder, empiezan a venir a la mente. Y muchas veces la persona incluso pregunta, ¿será que vale la pena mi ayuno? Porque parece que estoy peor ahora que cuando no estaba ayunando, ¿verdad? Claro que sí vale la pena, porque esos pensamientos, esas emociones, esas cosas no están entrando en ti, están saliendo de ti. Entraron en ti pasando por tu alma. Y ahora, de la misma manera, están saliendo por el mismo camino. Estás vaciando el vaso para que ese vaso pueda ser llenado con la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta, Pastor Antonio Junior, que cuando el diablo viene a tentar a Jesús en el desierto, no es durante el ayuno, es después del ayuno. La Biblia dice así: habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, vino el diablo, entonces al final del ayuno. Todavía va a haber ahí la prueba de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser probada, porque el enemigo va a venir ahí con la palabra falsa, intentando sacarte del propósito, pero enseguida los ángeles de Dios ya estarán ahí para servirte. Entonces, mucha gente se frustra porque no todo ayuno sube como incienso a Dios. Hay ayunos que Dios literalmente rechaza allá en Isaías 58, versículos 3 y 4. Voy a resumir aquí. Abro comillas, ayunan para contiendas y riñas y para herir con puño perverso. Cierro comillas. O sea, hay personas, Pastor Antonio Junior y amigos, que ayunan para perjudicar a los demás. Ese ayuno es poderoso, sí, pero Dios no lo acepta. No, eso no es un culto a Dios. Cuando haces algo para perjudicar a tu compañero, Dios no lo acepta. Entonces, hay mujeres que ayunan para que el esposo muera, hay esposos que ayunan, ¿no es así? Yo soy. Fui pastor local durante 18 años, ¿verdad? Uno escucha cada historia que te voy a decir que pone los pelos de punta, ¿verdad? Entonces, hay gente que ayuna para que otra persona muera. Dios no recibe eso como ofrenda, no, gente, eso es brujería, ¿verdad? Es el otro lado del ayuno. ¿Perdón? Edición entonces, Pastor Antonio Junior. Muchas veces la persona se frustra porque el ayuno en sí es una herramienta poderosa. Pero la motivación por la cual decidimos consagrarnos a nosotros mismos tiene que ser la motivación correcta. Dios rechazó a Caín, no por causa del sacrificio que él estaba ofreciendo, sino por causa de su persona, dice. Así que, si haces lo correcto, ciertamente serás aceptado. Entonces, no sirve de nada que yo ofrezca un sacrificio con el corazón contaminado, con el corazón distorsionado. Entonces, hay ayunos que Dios no acepta, o mejor dicho, hay ayunos que Dios rechaza.
Miren, ¿se están viendo esos, hermanos? Entonces, yo creo que esto va a hacer toda la diferencia en ti cada vez que vayas a ayunar, que puedas reflexionar sobre tu intención. Como dijo el pastor, existe esa oración contraria, lamentablemente. A veces es inconsciente porque realmente le pides a Dios justicia. Y en realidad lo que quieres es venganza, quieres que Dios pese la mano, que haga que la persona pague por eso. Entonces, dijiste algo muy interesante, que mientras hablabas, empecé a reflexionar sobre mi vida. Cuando me convertí, yo tenía mucha lucha contra la pornografía y entonces hice ayunos, ¿verdad? Ayunos cortos. Me frustré. ¿Por qué? Porque al empezar el ayuno, en vez de sentirme más santo, me sentía más pecador, al menos en la mente, ¿sabes? Era esa batalla, pensamientos. Claro, el enemigo también, ¿verdad? Aprovechándose de mi falta de conocimiento, porque eso me hacía pensar, no voy a ayunar más. No, porque cuando ayuno, empiezo a tener pensamientos pecaminosos. Pero lo que dices tiene todo el sentido. Es como si saliera a la luz lo que estaba ahí, ¿no? Exacto, reprimido, o ya era mi debilidad de verdad, y sale a la luz para poder salir, ¿no? Es para generar una postura tuya, para que puedas superar eso, ¿no? Esa situación... Amén. Y ahora explícame una cosa. Vamos a suponer que hice el ayuno y estoy ahí dedicado, pero a lo largo del ayuno pasaron cosas. Es que, como dijimos aquí, al final no pudimos controlar, ¿no? Entonces, durante el ayuno se acabó. Por ejemplo, alguien con ese problema sexual termina masturbándose. Aunque parezca increíble, ¿puede una persona ayunar y ser carnal al mismo tiempo? ¿Ese es el ayuno que Dios no acepta o Dios lo acepta porque ve la intención de la persona? Mira, el ayuno que Dios no acepta. Como leí aquí, el texto bíblico dice que es cuando ayunas para contiendas y peleas, ¿verdad? Para golpear con el puño perverso, como leí en Isaías 58. Entonces, la idea central de este texto, Pastor Antonio Junior, es que el problema no es el ayuno, ¿verdad? El problema es cuando el ayuno alimenta el orgullo espiritual. Cuando el ayuno legitima la dureza del corazón y la perversidad del corazón, el pecado. Y cuando el ayuno, él termina dando, ¿cómo puedo decirlo? Termina dando la licencia religiosa para que la persona hiera a otras personas. Porque existen dos tipos de pecado. Pastor, existe el pecado en que pecas contra ti mismo y existe el pecado en que pecas contra otra persona. Nos damos cuenta bíblicamente que el castigo de Dios, no voy a decir el castigo que Jesús llevó, nos damos cuenta bíblicamente, Pastor Antonio Junior, que la cosecha bíblica es mucho más severa para quien peca contra otro compañero que, por ejemplo, él. La masturbación es un pecado, es contra el alma propia de la persona, ¿verdad? Pero es pecado, es una falta de dominio propio. Entonces, de repente, ahí el ayuno no es la masturbación en sí, sino la falta de dominio propio en esa área sexual. ¿Y por qué eso es importante? Tampoco es que sea importante masturbarse. No, eso no es importante. Que ella entienda su debilidad, que reconozca su debilidad delante de Dios y pida perdón por eso y le pida fuerzas al Señor para vencer esa debilidad. Si no vence al enemigo, el pastor Antonio usará eso para obtener una cosecha. Me refiero a una cosecha bíblica. Solo hay cosecha buena, así que las malas también son de proporciones bíblicas. Por ejemplo, un chico se masturba y se vuelve adicto a la masturbación, porque el sexo es una adicción. Luego se casa, ¿verdad? ¿Voy a hablar sin rodeos? ¿Aquí puedo hablar sin rodeos? Claro, hay que decirlo. Luego se casa. Se casa y es adicto a la masturbación, como muchos otros hombres. El cuerpo de la mujer, la parte íntima de la mujer, no va a poder hacer la misma presión. Entonces, la parte íntima de la mujer no tiene la misma fuerza que la mano del chico, del hombre. Entonces, la dificultad que él va a tener para sentir placer en la relación sexual va a ser muy grande. Al principio, está bien, pero después él termina volviendo al vicio, ahora todo vicio, igual que un vicio de drogas, de cigarro. La persona no necesita ir a una casa de rehabilitación, quedarse en abstinencia. Es lo mismo. ¿Quién se masturba? ¿Qué hacer? ¿Pastor Cirilo? Entonces,
Guárdate para tu futura esposa, o para tu esposa actual, o para tu futuro esposo. Porque las mujeres también se masturban, ¿verdad? Entonces es una adicción, falta de autocontrol. Entonces el ayuno, pastor, termina revelando la debilidad, para que la fuerza tome el lugar de la debilidad, la fuerza del Señor. Amén, amén. Sí, incluso ya que hablamos de este tema, ¿verdad? De la masturbación, es algo que descubrí por mí mismo, ¿sabes? Al principio, en mi conversión, esa es la puerta de entrada. Entonces, si la persona logra mantener el dominio aquí en su mente, no lo permite, ¿verdad? Que se convierta en un acto que se concretó. Se vuelve mucho más fácil vencer, porque mientras está aquí, lo expulsas, lo ignoras, luchas aquí en tu mente. Pero si empiezas a practicarlo, es como dijiste, se vuelve un vicio y después eso te va ensuciando y lo principal, tu mentalidad, empiezas a sentirte culpable y viene todo ese sentimiento, ¿no? De pensar que no vas a poder con eso y muchos hasta se entregan, ¿no? Al vicio. Entonces, la pregunta que quería hacer es la siguiente, como dije, ¿no? Vamos a suponer, la persona no resistió y terminó siendo muy carnal durante el ayuno o se enojó mucho con alguien, ¿no? Le dio lugar a la ira, se volvió un pecado la persona. ¿Ella cancela el ayuno o continúa ese ayuno y le pide perdón a Dios? Incluso, ¿verdad? A veces hay que continuar. Ella tiene que continuar. Debe continuar, ¿verdad? Incluso terminó masticando chicle o comiendo y se le olvidó. Mucha gente abandona el ayuno por eso, ¿verdad? No, ahí empiezas desde cero porque ya es una religión. El ayuno no es una religión, el ayuno es una herramienta espiritual, pero no es una religión. Incluso hay mucha gente que ayuna, ora y canta en la iglesia, pero sigue oprimiendo, explotando y lastimando a las personas. El ayuno es visto como una religión. Creen que cumplir ese rito es lo que agrada a Dios, pero no es así. El ayuno, ese tipo de ayuno, no le agrada a Dios. Incluso, escribe ahí en los comentarios para que lo grabes en tu mente, que no todo ayuno Dios lo recibe, existe ayuno que Dios no recibe, porque es un ayuno hecho para ti, ¿verdad? Es un sacrificio que haces para buscar tu propio interés. Porque el ayuno no es una consagración para que Dios haga nuestra voluntad, al contrario, es una consagración quebrantada para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No es para que nosotros mandemos la mano de Dios, es para que la mano de Dios dirija nuestra vida y para rematar. Pastor Antonio Junior solo, para cerrar el tema de la masturbación que mencioné aquí, más desde un aspecto fisiológico que incluso espiritual y pecaminoso. Si la persona, tú que eres joven, eres soltero, desarrollas esa práctica, eso te va a causar dificultades cuando te cases. Entonces, mejor dejarlo ahora. Amén. Y por ejemplo, la persona, ella empezó a ayunar. Muchas veces la persona ya quiere aprovechar y perder unos kilitos. Esa es otra duda también. La persona cree que peca solo por pensar eso. Yo hice un ayuno de Daniel de 21 días y perdí unos 2,5 kilos. Y en ese momento piensas, vaya, hasta me siento mejor, porque físicamente mejoras, tienes más ánimo, todo mejora, ¿verdad? La persona también puede tener ese propósito con el ayuno. Sí, creo que la persona puede cosechar la consecuencia, ¿no? Incluso el ayuno de Daniel. ¿Por qué Daniel no comió ahí? De los manjares de la mesa del rey, por ejemplo, es porque eran animales sacrificados, esos ídolos. No se les permitía a los judíos comer comida que no fuera kosher, ¿verdad? Que no fuera el animal, que no fuera muerto de la forma correcta, etc. Entonces, la Biblia es clara al decir que Daniel decidió no contaminarse con la mesa del rey. Lo que estaba en juego ahí no era la abstinencia de comida, era no contaminarse. Y de repente, al hablar de pérdida de peso, solo hablamos de comida. Pero ayunar, por ejemplo, de Netflix, ayunar de una serie de televisión, ayunar de ciertas cosas también, cosas que te han alejado de la presencia, eso también sirve como una forma de ayuno. Yo digo esto, Pastor Antonio Junque, hay personas que nos están viendo aquí que están bajo tratamiento médico, no pueden quedarse sin comer. Y ella se está preguntando, ¿será que puedo ayunar?
¿Ayunar o la serie de Netflix Ayunar? Cosas que no tienen que ver con tu salud, ¿verdad? O si insistes en abstenerte de la comida, habla con tu médico. Es muy importante. No queremos que nuestro consejo bíblico aquí sobreponga de ninguna manera las orientaciones médicas, ¿verdad? Tienes muchas cosas de las que puedes ayunar. En el caso de Daniel, específicamente, él no comió porque esas comidas iban en contra del principio de la comida santificada, que estaba permitida a los judíos y hasta hoy en Israel. Llegas al supermercado, hay cosas que son kosher y cosas que no son kosher. Hoy en día también lo encuentras en Brasil. Si miras la etiqueta, vas a encontrar comida kosher, o sea, comida apta para los judíos, porque los judíos solo comen lo kosher. Entonces, el ayuno de Daniel estaba más relacionado con esa cuestión de no contaminarse que con la ausencia de comida. ¿Tiene sentido para ti? Sí, eso es interesante. Entonces, otra cosa que también noto es que a veces la persona está ayunando, está buscando a Dios y entonces empieza a sentirse superior a los demás. Yo ya pasé por eso y es muy interesante. Empiezas a sentirte más justo, ¿sabes? Solo porque estás cumpliendo algo que sabemos que lamentablemente la mayoría de los cristianos, la mayoría sí, pero muchos no ayunan o lo hacen poco. Cuando ayunas seguido, yo ya me he dado cuenta de eso varias veces, ¿sabes? La persona empieza a volverse un poco soberbia, sin darse cuenta, empieza a pensar que Dios solo actúa en su vida, que Dios solo obra con poder en ella. Te contaré un testimonio rápido. Cuando conocí a mi esposa, ni siquiera salía con ella aún, ¿verdad? La Thaís. Y entonces su abuela, una mujer de oración, me invitó a ir a un culto en su iglesia y fui a predicar ese día. Una iglesia muy avivada, muy pequeñita, ¿no? Había como 20 personas ahí. De pronto el pastor tomó el micrófono. Estaba en el monte. Creo que en una campaña de 30 días iba solo cada día y subía al monte. Y entonces llegó al culto y solo hablaba de él, ¿entiendes? Él dijo, no, porque Dios obra en esta iglesia, aquí, esas iglesitas con esos bancos acolchonados, Dios no está en eso, Dios solo está en esta sencillez y así. Ahí, me pareció extraño eso, pero realmente fue usado por Dios, ahí mismo. Incluso me dio una palabra de que me iba a casar pronto y después se lo contó a la abuela de mi esposa. ¿Verdad? Él dijo, mira, Dios me mostró que ese muchacho se va a casar con tu nieta. Entonces, él estaba en la unción del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, ahí noté una chispa, mira, de soberbia, un poquito de soberbia. ¿Sabes por qué? Porque él estaba en la unción y ¿sabes qué pasó? Después supe que lamentablemente estuvieron ahí unos 3 meses. Él terminó desviándose y volvió a meterse con el alcohol, con la bebida, el cigarro. Y era un hombre lleno de Dios, pero creo que no supo administrar el poder, ¿verdad? Porque realmente Dios lo estaba usando mucho ahí. Entonces, tú ya tuviste experiencia con eso, seguramente ya viste a mucha gente que pasó por eso, ¿verdad? Habla un poquito de eso, Silvio. Sí, Pastor Antonio Jr., Dios no rechaza el ayuno por falta de sacrificio, sino por exceso de ego, ¿verdad? Sé que es una declaración fuerte, pero es verdad, Pastor. Tenemos que considerar que vamos a hablar más sobre aquello que nos atormenta, ¿verdad? Entonces, muchas veces un predicador está ahí predicando sobre el tema, está predicando para sí mismo, ¿verdad? Y si tienes un problema en la vida de él está predicando basado en su experiencia personal. Porque no existe un hombre perfecto, no existe persona que no peque. Cuanto más te acercas al Espíritu Santo, la Biblia dice que más vas a ver cuán falible eres. Entonces yo veo una tontería. Usar el ayuno como herramienta de autopromoción espiritual, yo suelo usar una expresión, ostentación espiritual, ¿verdad? Porque Dios va a rechazar ese ayuno, porque, como acabo de decir, Dios no rechaza el ayuno por falta de sacrificio, lo rechaza por exceso de ego. Ayunan por su interés. Para herir con el puño, para parecer mejor ahí delante de las personas. Mientras que Isaías 58, entre los versículos 6 y 7, dice lo siguiente: ¿acaso no es este el ayuno que yo escogí? Que sueltes las ataduras de la impiedad, que repartas tu pan con el hambriento,
que deshagas todo yugo. Entonces, aquí vemos que el ayuno es algo que haces para liberarte a ti mismo y liberar a otras personas. Tampoco es para que presumas y pienses que eres mejor que los demás. Incluso te aconsejo, si estás ayunando, invita a alguien a comer, ¿verdad? Comparte tu pan con el hambriento, ese plato de comida que ibas a comer ese día, ofrécelo en la vida de alguien, incluso como un acto más de tzedaká, de misericordia. Ese es el ayuno que Dios eligió, que compartas tu pan con el hambriento. No es para que te vuelvas más soberbio, más avaro, es para que recibas la bondad de Dios en tu corazón. Porque el ayuno no es solo sobre comer o dejar de comer, es sobre dejar de herir. El ayuno se trata de dejar de herir, el ayuno que Dios elige. No termina en nosotros, se desborda de nosotros. Entonces, si el ayuno que hago no está desbordando bendición para otras personas, lo que está desbordando es esa soberbia. Como mencionamos, en ocasiones la persona pasa por esa etapa, Pastor Antonio Junior, donde surge toda la suciedad, sube al púlpito y lo expresa. Tal vez eso fue lo que se escurrió desde el púlpito. El día que estabas allá, en la iglesita, porque el mal estaba saliendo del hermano, ¿verdad? Amén, entendí. Y por lo que dijiste, 3 meses después él se hundió, porque no basta solo salir, hay que tener una postura, Jesús. Él venció al diablo con postura, el diablo habló. Convierte piedra en pan. Él dijo, no lo voy a hacer. Salta de aquí, no voy a saltar. Adora, no voy a adorar. Entonces, la postura es lo que va. El ayuno nos llevará a tomar. Es incluso porque piensa conmigo, el ayuno es el momento para que dependas más de Dios. Solo que muchos tal vez están en ayuno y hasta lo saben. Sale a la luz, ¿verdad? Toda esa suciedad y la persona no se humilla delante de Dios. O sea, el Espíritu Santo no va a controlar a la persona sigue teniendo el control. Entonces, en ese caso yo creo que el ayuno no tiene efecto. ¿Por qué? La persona simplemente dejó de comer. Y por más que esté orando, no quiere decir que está dejando que el Espíritu Santo gobierne. Incluso Pablo dijo, si ustedes tienen el Espíritu, dejen que Él gobierne, ustedes no, caminen también en el Espíritu. Entonces yo veo así, por ejemplo, yo, claro, ayuno mucho menos que tú, pero yo noto algo que, incluso ya hemos hablado sobre eso, es más importante dejar que el Espíritu Santo te controle. Porque hay gente que a veces no ayuna, pero la persona controla su lengua, controla sus emociones, tiene dominio de sus pensamientos. Porque eso no depende del ayuno, ¿verdad? El ayuno es un potenciador, ¿no? Algunas personas son muy creyentes, pero no ayunan por salud. Mi papá, por ejemplo, se convirtió y me dijo, Juniño, no puedo ayunar, me hace daño. Y aún así la persona logra vivir en el espíritu, ¿verdad? Y solo un detalle más aquí, Cirilo, me gustaría que ahora habláramos sobre el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Jesús estaba allá en el desierto, venció al diablo, estaba en ayuno y Él bajó ahí en el poder del Espíritu, haciendo milagros y maravillas. ¿Por qué Dios hace eso con algunas personas y con otras no? Porque incluso yo soy de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, una iglesia tradicional, y ahí hay hermanos de Dios. Y también creen en los dones del Espíritu, pero tienen una vida más equilibrada. Otros ya te das cuenta de que Dios realmente los usa, ¿verdad? Para expulsar demonios, para sanar enfermos. ¿Por qué crees que para algunos esto sucede con más frecuencia? ¿Qué es? ¿Es un don que Dios concedió? ¿Dios lo concede solo a algunos? Explica. Entonces, ¿no es que Dios lo concede solo a algunos? ¿Que existe la multiforme gracia de Dios? Existen diversos dones del Espíritu Santo y no es que Él los conceda solo a algunos. Él ve a la iglesia como un cuerpo, entonces todos los dones están en la iglesia, pero no todos los dones operan a través de todos los miembros, ¿verdad? Ahora, cuando ese hermano de la presbiteriana está allá sanando al enfermo, el hermano que no sana también está sanando porque es el mismo cuerpo. El problema es que queremos tener el orgullo de ser nosotros los usados por Dios, ¿verdad? No nos sentimos parte cuando alguien está siendo usado por Dios. Somos un solo cuerpo. Si un dedo actúa, todo el cuerpo lo hace. Así veo que Dios derramó.
No falta ningún don espiritual en la Iglesia. Tal vez falte en la vida de Cirilo, porque Cirilo es una parte del cuerpo que Dios decidió usar en esa área. Zanotto. Dios no usa a todos en todo, cada quien hace una cosa para que podamos, Pastor Antonio Jr., trabajar juntos, ¿verdad? Aquí un bautista renovado y un presbiteriano tradicional colaboran, ¿cierto? Esa es la belleza del cuerpo de Cristo. No todos son mano, no todos son oreja, no todos son ojo, pero todos son cuerpo, ¿verdad? Somos parte de los demás. Ahora, hay personas que van a fluir más en un área que en otra. Un detalle es cuando alguien nace de nuevo, porque ese es el objetivo final de todo. Que las personas puedan ser transportadas del imperio de las tinieblas al reino del Hijo y del amor de Dios. Queremos hacer cosas ahí, ser una bendición, pero ¿cuál es el propósito final? El objetivo final de todo esto es que las personas sean bendecidas con la salvación, principalmente con la salvación, y después vienen los beneficios de la salvación, como la sanidad divina y la prosperidad. Tantas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en esta vida, ¿verdad? Sin hablar de la otra vida. Pero la salvación es el milagro de la entrada, el nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, esa persona es generada por el Espíritu Santo, o sea, Dios es el padre de esa persona. Pero, ¿quién es la madre? ¿Quién es la madre? La madre es la Iglesia, somos nosotros, el Espíritu Santo. Él hace la obra en la vida de alguien, Él genera a alguien, pero quien gesta es la Iglesia. Cuando digo Iglesia me refiero a 2 o 3 en nombre de Jesús. Así, nadie nace de nuevo. Entonces, mira, presbiteriano renovado, luterano tradicional, no sé si hay luterano renovado, creo que no hay. Asamblea de Dios pentecostal, ultrapentecostal, extrapentecostal, iglesia pentecostal. De la tiendita, de la mesa de plástico con el mantel verde, Dios es amor. Bautista tradicional, renovado, no importa. A Dios no le importan esas cosas. Eso habla más de la limitación de las personas que de la propia unción y presencia de Dios. Ahora, que nadie preste atención. Nadie va a nacer de nuevo sin el Espíritu Santo y sin ayuno y oración, porque el ayuno y la oración son los que gestan. Y cuando la persona nace, ahí en la iglesia, en la madre iglesia, va a recibir la lechita espiritual para crecer. Y ahí empieza a crecer, a desarrollarse, empieza a hacer las tareas que la mamá iglesia le va dando, como comer solo, ir al baño solo, resolver sus problemas solo, limpiar su suciedad solo. Después tiene que trabajar para ayudar a la mamá iglesia también, después a la mamá iglesia. De repente agarra una chancla y también al hermanito, pero Dios es el Padre. La iglesia es la madre. Nadie nace de nuevo. Pastor Antonio Jr., sin ayuno y oración, usted, pastor, solo nació de nuevo. Porque alguien en algún lugar de este planeta, no necesariamente en Brasil, se arrodilló. En oración y personas ayunaron para que vidas pudieran nacer de nuevo en Brasil. Y de repente, tú entraste en esa canasta ahí, como yo también entré, o alguien cercano, incluso de la familia, de la iglesia, porque es importante decir esto, porque el ayuno tiene que ser para beneficiar al otro. Ahí, en Isaías 58, quiero que después lo revises, leas todo el capítulo, ¿de acuerdo? El corazón de Isaías 58 del ayuno que Dios escoge y el ayuno que Dios no escoge, porque ahí está claro. Está claro que en el corazón de todo esto la misericordia está activa y no el sacrificio vacío. Dios dice así, este es el tipo de ayuno que yo he escogido, que un día inclines tu cabeza como un junco y que te quedes sin comer. No, Dios está diciendo, es mucho más que eso, que te quedes sin comer, para dar tu pan al hambriento, atender al afligido, romper el yugo, dejar de acusar, dejar de preguntar por qué. Allá en Mateo, capítulo 9, versículo 13, mira lo que dice Jesús nuestro Señor. Yo quiero misericordia de ustedes y no sacrificio, misericordia, eso es lo que quiero. Y yo me pregunto, ¿cómo es que yo, pobre pecador, voy a darte misericordia? ¿Dios está diciendo que quiere mi misericordia si yo soy el que la necesito de ti? ¿Y sabes cuál es la lógica de eso? Cuando yo tengo misericordia con Toñito, ¿verdad?
Para ustedes es el pastor Antonio Junior, para nosotros Toñito. Cuando tengo misericordia con él, en nombre del Señor la tengo. Yo estoy ofreciendo esa misericordia para Dios, cuando extiendo mi misericordia hacia el otro. Pero Dios, claro, mira, el ayuno es sacrificio, pero sin la misericordia, yo prefiero la misericordia. Entonces, cuanto más alguien se acerca a Dios, más humana esa persona tiene que volverse, ¿no? Tiene que dejar que la dureza de su corazón se vuelva más maleable con las personas. Entonces, el ayuno, si el ayuno me aleja de las personas, ese ayuno no me acerca a Dios. Mira, es fuerte porque quien ayuna suele alejarse de los demás, ¿no? Es vivir solo con creyentes. Un día, el hermanito me dijo: Pastor, soy empresario. Tengo un gran deseo en mi corazón de hacer un condominio cerrado solo con creyentes. Le dije: hermano, creo que eso no va a funcionar muy bien, no. A veces escuché a un tipo decir que el creyente es como el estiércol, ¿no? Si lo esparces, tiene un propósito, pero si lo juntas, empieza a apestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabe vivir esa misericordia, ¿verdad? De la que estás hablando. Creo que eso es lo que falta, menos juicio. Vemos a tantos creyentes hablando mal de otros. No entiendo cómo es eso. Esas personas gastan tiempo y energía, investigan sobre la vida de los demás, ¿sabes? No tienen ni un poco de misericordia. Él no entiende que la persona está en un proceso, aunque a veces haya fallado. La Biblia dice que debemos ser compasivos con los demás, ¿cierto? Llevar la carga los unos de los otros y así estaremos cumpliendo la ley de Cristo, ¿verdad? Y de hecho, un detalle solo para que terminemos, ya vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Gracias por estar aquí hasta ahora. Solo te pido una cosa, haz clic en el pulgar arriba. Eso ayuda a YouTube a difundirlo a más personas y si quieres más contenido que yo grabe con Cirilo, déjalo aquí en los comentarios para que lo sepamos. Nuestro propósito es ayudarte a crecer espiritualmente. Amén. Cirilo, lo que decía es lo siguiente. Hay muchas personas que empiezan a ser usadas por Dios con poder, con milagros, maravillas, y la persona termina teniendo muchas incoherencias en su manera de vivir, ¿verdad? Generalmente la persona termina actuando un poco con ese ego que se infla, porque imagínate, Dios, oras por cualquier persona y de repente Dios la levanta, Dios resucita al muerto, sana al enfermo. Si la persona no tiene control, puede pensar que es ella quien está haciendo el milagro, ¿verdad? Porque está funcionando, está saliendo bien y Dios liberó esa unción, ¿verdad? Para esa persona específica, ¿verdad? Me doy cuenta de que muchas veces hay incoherencia, la persona se enfoca tanto en el dinero que surge una oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos casos, verdad? Ya hemos escuchado así, incluso en mi propia ciudad. Ya vi casos de un avivamiento que empezó en la iglesia y automáticamente empezó a llegar mucho dinero. Mucha gente se reunió y hubo mucha recaudación, pero el líder acabó perdiéndose en eso. Y ahí veo lo siguiente, no podemos tirar la primera piedra. Claro que debemos estar en contra de las falsas profecías, no debemos apoyar nada de eso. Pero deberíamos estar orando por esas personas porque realmente no es fácil el acoso, ¿verdad? Es muy grande la cantidad de elogios y tú lidiaste y lidias con eso todo el tiempo, ¿verdad? Habla un poco más sobre eso, lo difícil que es para la persona también vivir en la línea, ¿verdad? Gente, somos humanos, ¿no? No puedo exigir de los demás aquello que yo no tengo, ¿verdad? Acusando, porque hay gente. En lugar de santificarse, la pastora Antonia Junior elige a un líder para hacerlo por ella. Eso no funciona. Entonces, cuando ese líder eventualmente se equivoca, ella empieza a culpar. Tal vez no por el error, sino por el hecho de que él la decepcionó, porque ella lo eligió para ser creyente en su lugar, ¿verdad? Si tú estuvieras ahí, podrías equivocarte aún más que él, por ejemplo. Hablaste del pastor allá, que empezó a ver el avivamiento, llegó mucho dinero. El tipo no manejaba nada de dinero. De repente llega mucho, hasta que él se ajuste y se va a confundir. Es normal que te confundas, cuando vives la escasez de algo y de repente llega la abundancia. Te va a tomar un tiempo ajustarte y al final ningún dinero va a subir al cielo, nada de eso va al cielo. A Dios ni le importa eso. Hay cosas que nosotros consideramos relevantes, que no son relevantes para Dios. Igual que dije allá, mencioné tantos nombres de iglesias. Se me olvidaron unas decenas aquí, se me olvidó Cuadrangular allá, se me olvidaron un montón de cosas.
Pero a Dios no le importa eso, a Dios le importa lo siguiente. Si la iglesia ayuna, yo voy a generar la nueva vida y la iglesia la va a gestar y la va a cuidar. Entonces Dios es mucho más práctico, espiritualmente hablando, que nosotros, ¿verdad? Ahora, con relación a esa cuestión del ayuno, pastor, del acoso, de todo eso, todos nosotros estamos en construcción. El Señor Jesús, Él llega a decir lo siguiente, palabras de Jesús. Ok, gente, no son de Antonio Cirilo, no. El Señor Jesús dice así. Es inevitable que vengan escándalos, espera, el propio Jesús diciendo que no hay cómo evitar los escándalos. Responde. Entonces, ¿por qué los hermanos se quedan ahí con el dedo en Instagram ocupándose de los escándalos? Si el propio Jesús dijo que es inevitable, ahora Jesús dijo, ay de aquel por medio de quien viene el escándalo. Porque si tu hermano está equivocado, la Biblia te orienta a ir y hablar con él, no hablar de él, sino hablar con él. Si tú eres la boca que trae el asunto, que expone la desnudez de la iglesia, entonces tienes que tener cuidado. Jesús dice lo siguiente, claro, es inevitable que vengan los escándalos, pero ay de aquel o aquella por medio de quien viene el escándalo. Sería mejor ponerse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar que hacer que uno de mis pequeños se desvíe. O sea, quien trae el asunto escandaloso es quien hace que el pequeño se desvíe, porque quien trae el asunto escandaloso. Debería, en realidad, bíblicamente hablando, haber buscado al hermano equivocado y haber llevado a ese hermano a la confesión personal. Con testigos o con la iglesia, como indica la palabra de Dios en Mateo 18, pero la persona, en vez de eso, prefirió exponer la suciedad, prefirió levantar, como dicen, la falda de la iglesia, ¿verdad? Entonces esas personas, ellas están en dificultades ante Cristo, porque el propio Jesús dice, si es una iglesia donde yo estoy transportando personas del imperio de las tinieblas, miren, para el reino de la luz, esas personas no van a llegar aquí bonitas, esas personas no van a llegar aquí limpias, esas personas no van a llegar aquí perfectas, listas, ellas van a llegar llenas de esos vicios, de esos problemas del pasado. Y aquí, dentro de mi iglesia, es un lugar de perdón, de limpieza, de discipulado, de misericordia, no un lugar de juicio, no un lugar de juicio. Entonces esas cosas que pasan, el hermano hizo eso, hermano, el hermano está luchando exactamente como tú estás luchando. Lo que estamos haciendo en esta transmisión en vivo es darte una de las herramientas espirituales. Después podemos hacer transmisiones con las otras, pero esta es una de las herramientas espirituales, de purificación, de santificación. Nosotros no tenemos santidad. Dios es santo. Nosotros seguimos la santificación, que es el proceso de la santidad. Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, bíblicamente hablando. Gente, Dios dice, porque soy un Dios santo, los voy a santificar. ¿Por qué digo que es así? Porque allá en 1 Tesalonicenses está escrito, el mismo Dios del Shalom, el mismo Dios de la paz. ¿Los santificará en todo? Él santificará su espíritu, santificará su alma, o sea, pensamientos y emociones, razonamiento. Él santificará su cuerpo y los conservará íntegros e irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si Jesús regresa hoy, tú vas al cielo, no por tu propio mérito, es porque Dios te santifica, pero es Él quien santifica. Entonces no hay nadie perfecto. Todos estamos en un proceso, así que si yo, desde mi punto en el proceso, juzgo al otro que también está en el proceso, en realidad estoy retrasando mi propio proceso. Incluso asumes el papel de juez. No es exactamente. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Incluso la Biblia dice, ¿quién eres tú para juzgar el pecado ajeno si tú mismo puedes tropezar? Incluso el propio Jesús dijo algo, que es eso que mencionaste también, que cuando una persona comete un pecado, tú lo notas, lo identificaste, ve y habla con ella en privado y después de eso, si esa persona realmente no quiso, está innegociable. La persona está convencida de que ese error ahí no es pecado. Entonces llamas a una tercera persona, conversan ahí, para no exponerse, para no convertirse en un mal testimonio, como dijiste, en un escándalo, entonces la persona realmente no quiso. Ahí sí, incluso puedes hablar públicamente para que las personas no cometan el mismo error.
Entonces sí existe esa preocupación de no dejar que se filtre antes de tratar ese problema en la raíz, ¿verdad? Yo incluso diría que no públicamente, porque dice así: si tu hermano peca, ve hasta él entre tú y él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no escucha, ve con un testigo. Si sigue sin escuchar, díselo a la iglesia. Nuestros asuntos los tratamos en la iglesia, no en Instagram. ¿Desde cuándo Instagram, Facebook, YouTube se convirtieron en tribunal de la iglesia? Es un tribunal de excepción, porque la persona no tiene derecho a defensa. Hay pastores pecadores aprovechándose del pecado de los demás para ganar vistas, para ganar dinero, porque todo eso es lo que termina pasando al final. Amigo, el juicio va a venir sin misericordia, porque el juicio es sin misericordia para aquel que no ejerce la misericordia. Está en la Biblia. Miren, es verdad, así que podamos tener ese temor, hermanos, y vamos a orar en este momento. Sé que esta palabra tocó tu corazón de varias maneras y que puedas hacer un ayuno que Dios aprueba, un ayuno que Dios acepta, que agrada a Dios. Creo que este mensaje fue una bendición en tu vida. Ahora pediré a Cirilo que ore, porque yo ya oré en la mañana y en la noche. Oración del día. El invitado es quien se va a quedar con la oración, pero como él dijo, no va a orar solo, no, él va a orar contigo. Ejercita tu fe ahora, pídele a Dios que realmente cambie tu vida espiritual. Basta de esa frialdad, hermanos, no podemos aceptar eso. No aceptes eso como normal, ni te rebajes al nivel de los creyentes carnales, porque eso pasa seguido, ¿sabes, Cirilo? La persona convive con un montón de creyentes carnales y entonces piensa, bueno, yo estoy bien, ¿no? Yo oro de vez en cuando. Pero, hermano, hay gente mucho más creyente que nosotros, mucho más santa. Entonces vamos a reflejarnos en aquellos que, como dice la Biblia, ¿no? Imiten la fe de los que ya alcanzaron la promesa. Vamos a reflejarnos, vamos a subir el estándar, ¿no? Levantar la vara. Y yo creo que el ayuno forma parte de esa transformación de Dios en tu vida. Amén. Entonces es eso, Cirilo, ora por nosotros ahí con nosotros, ¿no? En el nombre de Jesús. Vamos a orar y quiero pedirte una vez más. ¿Ya se puede? Dale like y escribe aquí en los comentarios qué fue lo que más te tocó en este estudio bíblico, en esta conversación maravillosa. Y suscríbete al canal del Pastor Antonio Junior, activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción de todas. Suscríbete también a mi canal que está ahí debajo del canal del Pastor Antonio Junior. Vamos juntos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, entregamos nuestra vida a ti. En este día, Señor, ponemos todo lo que se habló aquí en este contenido, es tu palabra. De una forma sencilla, de una forma bien comunicada, bien clara, al alcance de nuestro entendimiento. Para que podamos posicionarnos, porque sin posicionamiento no sirve de nada ni ayunar, porque el ayuno va a revelar quiénes somos. Muchas veces Dios, sabemos que el ayuno no va a revelar quién eres tú, va a revelar quiénes somos nosotros. Sabemos que el ayuno va a revelar quiénes somos nosotros, para que podamos posicionarnos al lado de tu palabra. Mejor dicho, para que entonces podamos cosechar los beneficios de tu palabra. Podemos cosechar aquello que es sembrado, porque tu palabra es una semilla. El Señor la siembra en nuestro corazón en este día. Ahora oro por la vida de mi hermano y mi hermana. Oro por la familia de él y de ella, por los negocios, por todo lo que involucra a esa persona, espiritualmente, emocionalmente, físicamente y materialmente. Pon ahora un muro de fuego alrededor de ella, porque está en este proceso de transformación. Dios mío, concédenos fuerza para practicar las disciplinas espirituales de transformación, porque ellas van a acelerar el proceso. Es la aceleración del milagro. Que tu presencia nos ayude, oh Dios, a ayunar. Ayúdanos, danos entendimiento. Claro, quita toda la religiosidad, quita, Dios mío, eso que nos impide cumplir tu palabra. Porque el Señor dijo, el Señor fue muy claro. Vendrán días en que el novio será quitado y en esos días ustedes tendrán que ayunar, y lo estamos haciendo porque el Señor lo dijo. No para ostentación espiritual, no por orgullo, Señor, sino para cumplir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, oh mis hermanos, aleluya. Mira, fui muy tocado, fui muy bendecido y principalmente sentí la paz del Espíritu Santo aquí en esta transmisión en vivo. Creo que Cirilo también. Aleluya.
Hermanos, Dios es maravilloso. Mira, voy a grabar más videos con Cirilo e incluso creo que ya tengo aquí algunas ideas que te van a poder ayudar, así que sigue con nosotros. Cirilo está haciendo una campaña bendecida de 21 días y yo vi la transmisión en vivo de ayer. Mira, está siendo tremendo, así que súbete al barco. Ya vamos a empezar el ayuno también y espero que hayas sido bendecido. Y voy a dejar aquí ahora en la pantalla para que no dejes de ver el video. Aquí donde hablamos del ayuno de 3 días, mis hermanos, este ayuno es un parteaguas. Amén, Cirilo, gracias una vez más, estamos juntos. Si Dios quiere, nos vemos. Yo soy quien agradece, Pastor Antonio Junior, por la oportunidad. Eres muy amable, ¿verdad? Muy buena onda, me ayuda. ¿Me ayuda? Amén, gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Mira el video, te va a edificar. Un gran abrazo.